Bendito sea Señor. Bendiciones para cada uno de mis hermanos que nos ven en las redes sociales y en los medios de comunicación. Para ustedes, los que nos ven en diferentes partes del mundo, qué bueno que está allí conectado para poderse edificar espiritualmente y poder crecer en la palabra. Gloria a Dios. Vamos a leer rápidamente lo que nos hablan las escrituras y vamos a encontrar aquí en uno de los pasajes que nos habla en el nombre poderoso de Jesús. Así de que en el nombre de Jesús vamos a ver lo que dice la palabra. Hoy nos enseña el Señor en esta hora. Y quiero invitarlo, mis amados hermanos, amigos, que nos están atentos allí viendo este programa, sí, en el nombre de Jesús. Y vamos a ver lo que nos enseña en este libro del profeta Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, vamos a ver, segundo libro de Samuel, capítulo 11, y vamos a ver lo que nos habla las escrituras en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La palabra nos enseña así en esta hora: en el año siguiente, en que el tiempo dice, en que los reyes salen a campañas de David, dice, a campañas de David, mandó a Joab con la guardia y todos los ejércitos, derrotó a los amonitas, sitiaron la ciudad de Rahab, mientras que él se quedó, dice, en Jerusalén. Muy bien, gloria al Señor. Dice que en el año siguiente, en el año en que los reyes salen a campaña, David mandó a Joab con la guardia y que todo el ejército derrotaron a los moabitas, sitiaron a la ciudad de Raba mientras que se quedó en Jerusalén. Una de las tardes, después de haber levantado de las 7, dice, se paseaba David por la terraza del palacio. Desde ahí vio una mujer que se bañaba. Era una mujer muy bella y hermosa. David ordenó que se averiguara quién era y le dijeron, es Betsabé, esposa de Urías el Eteo. La mandó a buscar y la trajo a su casa y se acostó con ella. Cuando acababa de purificarse de sus reglas, después ella volvió a su casa, pero quedó embarazada y se lo comunicó a David. Entonces David envió un mensajero a Joab pidiéndoles que enviaran a Urías el Eteo. Y cuando llegó Urías, David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo iba la guerra. Después le dijo, baja a tu casa, descansa. Cuando Urías salió del palacio de David, mandó detrás de él, dice, platos de su propia mesa. Pero Urías se acostó a la entrada del palacio con los servidores, rey, y no bajó a su casa. Cuando David lo supo y le dijo, no, acabas de llegar de un viaje, ¿por qué no bajaste a tu casa? Urías respondió, el arca de Israel y de Judá vive en tienda de campaña. Mi general Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Cómo puedo yo ir a mi casa para comer y beber y dormir con mi esposa? Porque Jehová, y por tu vida, que no lo haré tal cosa. David le dijo entonces, bueno, quédate aquí por hoy y mañana te despediré. Así pues Urías se quedó en aquel día en Jerusalén
Y al otro día David lo invitó a comer y a beber con él hasta que lo embriagó. Pero por la tarde Urías no bajó a su casa, sino se quedó dormido con los servidores del rey. A la mañana siguiente David envió una carta a Joab por medio de Urías, y en ella le decía: pon Urías en la parte más peligrosa de la batalla, déjalo solo para que lo maten. Y Joab, que estaba sitiado en la ciudad, puso a Urías en el lugar donde estaban los más valerosos defensores. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre. Muy bien. Dice la palabra en esta hora, quiero que entendamos lo que Dios nos está enseñando en este tiempo. Creemos en el nombre de Jesucristo. Sabemos, amados hermanos, que estamos viviendo un tiempo muy difícil, donde hoy se habla lo que dice la palabra, viendo que se está levantando nación contra nación, reino contra reino. Jesús dijo: habrá guerras y rumores de guerra. Y es lo que está pasando, nación contra nación, reino contra reino. Muy bien. La palabra dice: en el año siguiente en que los reyes salen, dice, a campaña, David mandó a Joab con la guardia de todos los ejércitos. Derrotaron a los moabitas, sitiaron la ciudad de Rabba, mientras que él se quedó en Jerusalén. La palabra dice que en el tiempo y la costumbre, que cuando había una cierta guerra que se armaba con Israel, Israel peleaba contra los amonitas, Israel peleaba contra los moabitas, Israel peleaba contra las amalecitas o contra los filisteos. La palabra dice que en ese tiempo se levantó guerra, una guerra nación contra nación. Y estamos viendo que David vio que los amonitas se levantaron para atacar y destruir a Israel. Pero viene el Señor, le dice a David que se prepare y que salga al encuentro de su enemigo para que él lo confronte y para que él pelee. Dios, cuando escogió a David como un rey, el rey siempre tenía que estar presente en el batallón, siempre tenía que estar presente con su ejército y tenía que estar ahí acompañándolo para ver con sus propios ojos si el ejército de Israel iba a pelear contra los enemigos. Y entonces vemos aquí que el ejército también estaba ahí presente y también anhelaba que su rey estuviera con ellos para que se diera cuenta que ellos peleaban por su nación y por su rey. Y los enemigos los enemigos pueden ser moabitas, malicitas, ahí podemos encontrar un montón de enemigos que se levantaron contra Israel. Lo que quiero decir es que nosotros somos reyes delante de Dios y tenemos un gran ejército que es un ejército de ángeles, y nuestros enemigos que se levantan contra nosotros es Satanás, sus ángeles y demonios. Segundo lugar, una tarde después de haber levantado de la siesta, se paseaba David por la terraza del palacio. Un día dijo David: yo regresaré a mi palacio, necesito tomar un descanso, quiero ir a casa, quiero ir a relajarme, quiero ir a descansar unos 2-3 días y luego regresaré con ustedes para presentarme y observar la guerra que se va a armar entre nuestros enemigos. Entonces, una tarde, después de haberse levantado, dice que así que David llegó a su casa o a su palacio, y entonces todo el pueblo lo admiró. Llegó a su casa
Y entonces le dijo a sus siervos, necesito tener un descanso. Después de haber ido a la guerra, después de haber observado la batalla que había entre Israel y los amonitas o los moabitas. Entonces le dijo a sus siervos, voy a descansar, voy a pasar, voy a descansarme, no me despierten, no me molesten, quiero descansar, no importa si tenga que dormir todo el día, toda la noche, pero quiero descansar. Muy bien, muchas veces es bueno descansar, debemos descansar como David. David lo primero que hizo fue abandonar el ejército y se fue a su palacio, se fue a su casa. Entonces, cuando tú sabes que estás en una guerra, nunca abandones a tu ejército, ni el ejército quiere que tú los abandones a ellos. ¿Sabes por qué? Porque el rey nunca deja su ejército. El Señor Jesús nunca, jamás, nunca deja sus ejércitos. Siempre está velando por ellos. Así que David tenía que velar por su ejército. Pero lamentablemente David decide irse a su casa y a su palacio para tomar un relax, para descansar, para reposar, para distraerse. Supuestamente estaba cansado, dice. Entonces nosotros debemos leer esto. Y entonces dice David, después de haberse levantado por la tarde, porque durmió la noche y durmió por la mañana, y por la tarde se levanta algo perezoso, algo cansado, algo así. Cuando uno toma un descanso, uno se levanta todavía con sueño, todavía se levanta uno como viendo como que uno estuviera dormido. Entonces se levantó David y dice, y se fue al patio de su terraza, o se fue a la terraza de su palacio. Y entonces levantando y contemplando el atardecer, y se estira y empieza a estirarse, empieza a ver, cuando de repente dice que ve a una mujer la ve bañando, la mira él arriba de su terraza, porque la casa de David estaba en un pequeño cerro, en una pequeña loma, podemos decirle. Y entonces la mujer de Urías, de un soldado que era íntimo amigo de David, era íntimo amigo, y entonces vio la esposa de Urías, su mejor amigo, y entonces cuando la ve, pero él no sabía quién era, y entonces dice que la mujer llamada Betsabé se estaba bañando en la plena terraza, se estaba bañando ahí, se estaba bañando, donde de repente dice que empezó así que a bañarse. Y cuando se bañó, entonces estaba bañándose y David, entonces cuando se paró en su terraza, la observó, la vio y dice la palabra que era una mujer muy bella y hermosa, de buen parecer. Entonces vino David y se queda sorprendido. La palabra dice, Jesús dijo, cuando veas pasar a una mujer y entonces la miras y la codicias, ya pecaste con ella. La palabra dice, cuando el hombre ve a una mujer pasar, la codicia, la desea, ya cometió pecado de adulterio, o pecó, o de fornicación, o de inmoral sexual, no importa. Dice la palabra que pecó pecó delante de Dios. Porque la palabra dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y David vino y entonces codició a la mujer llamada Betsabé. Y cuando la codició, ¿sabe qué? La deseó. Y entonces le dijo a sus siervos, y le dijo, de ese lugar, entonces mandó a traer y le dijo, váyame a buscarme a esa mujer que está allí vistiéndose y por favor tráigamela, quiero que venga a mi palacio, llámela, quiero platicar con ella. Mandaron a traer a Betsabé. Betsabé se presenta delante del palacio de Dios, delante del palacio de David. Se presenta y le dice la mujer, sí mi señor, mi rey, ¿para qué usted me ha llamado?
yo aquí estoy. Entonces, quiero decirle, lo primero que quiero decirte es que cuando tú estás en una guerra, no deberías de dormir, deberías estar despierto. Yo no sé si David había orado, había adorado, porque la costumbre, la palabra dice, orar o adorar es lo mismo. Tal vez ese día no tomó su descanso, no oró, no adoró a Dios, tal vez lo tomó humanamente, iba bien agotado, cansado y se fue a dormir. O se echó a dormir, como dice la palabra. Muy bien, es cierto, a veces nos cansamos nosotros, a veces nos cansamos cuando estamos en el trabajo o tenemos que hacer, nos dice, y a veces necesitamos un descanso y a veces en ese descanso podría haber alguna tentación. Cuando es bueno, antes de descansar, debemos orar, porque Dios tal vez nos va a hablar por medio de nuestros sueños. Y entonces, entonces quiero decirle pues de que lo que hizo David fue que codició a la mujer de que no era de él. Entonces, ¿qué hizo? La mandó, la deseó, la codició, la mandó a traer y lo que hizo es que cayó en pecado. David pecó, David cometió un pecado delante de Dios. Delante de Dios cometió un pecado. Déjame decirte, sí, cometió un pecado en el nombre de Jesús. Todo pecado que cometen, ¿sabe qué? Todo pecado que cometen es cometer un pecado y el pecado consiste que es rebelarse contra Dios. La palabra significa desobedecer a Dios, desobedecer su mandato, sus ordenanzas, cuando Dios dice que debemos apartarnos de nuestros malos caminos. Entonces vino David, mandó a traer a la mujer para pecar. Cuando tú sabes que tienes tu esposa o no tienes, no deberías de tomar algo ajeno o no deberías de satisfacer tus deseos carnales para poder traer consecuencias a tu vida. Mejor detente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó es que David no le importó y sabía que, ¿sabe qué? David no se dio cuenta que era la esposa de su mejor amigo. Era la esposa de su mejor amigo. Hoy en día hay muchos amigos que traicionan a sus amigos. Hoy resultan los amigos metiéndose con la esposa de su amigo. Sí, o la esposa se anda metiendo con su amigo. Eso es lo que está pasando hoy en día. El pecado se está incrementando entre la sociedad. No importa si sea la más alta, la media o la baja, como sea. El pecado está destruyendo a miles de matrimonios, a miles de familias y están destruyendo su vida espiritual y su vida familiar. Muy bien. Entonces dice la palabra, una tarde después de haber pasado David por la terraza de su palacio y ahí vio a una mujer que se estaba viendo y era muy hermosa, dice. Y David ordenó averiguar quién era y le dijeron que era Betsabé, esposa de Urías. Muy bien, le dijeron, ¿quién es ella? Los conocen. Algunos dijeron, sí, ella es esposa de Urías. Sí, conocemos, Señor. Es uno de tus mejores amigos. Es uno de tus mejores amigos. Él es el esposo de esa mujer. Entonces David le dice, ¿será que la pueden llamar? Entonces cuando la fueron a llamar, ella se presentó. Entonces se presentó como una noticia. Tal vez dijo, mataron a mi esposo. Tal vez lo asesinaron, murió en la guerra. No sé qué pasó, qué noticias me trae el rey. ¿Por qué me ha llamado? ¿Acaso no sabe que Urías es su mejor amigo? ¿Acaso no sabe que yo soy la esposa de Urías? El soldado que estima mucho a David, un soldado que estimaba mucho a David. Entonces cuando la llama le pregunta, mi rey, estoy aquí, ¿qué puedo hacer por usted? ¿O qué noticias tiene por mi marido o por mi esposo? Sé que está en la guerra y él le dice, él está bien. Podría decirle así, está bien, él está saludable y todo. Mientras charlaban, mientras se cruzaban ciertas palabras ahí, se entablaban, ¿sabe qué? Muchas veces no es bueno estar uno de hombre solo con una mujer. No es bueno que el hombre esté solo, a solas, en una oficina, en un sanatorio, no en una biblioteca,
¿qué? No es bueno que una mujer y un hombre estén solos. ¿Sabe por qué? Porque el pecado destruye a la humanidad. El pecado destruye. Entonces podemos ver aquí que David cometió el peor pecado, siendo que el Señor lo eligió como rey. Y lo eligió como un rey. Y entonces vemos aquí que David no sé si estaba confundido, estaba enamorado, no sé si estaba loco, estaba poseído o endemoniado, porque podría no ser que es un espíritu que se le mete a una persona. Entonces dice, David ordenó que averiguaran quién era. Entonces digo, sabe muy bien, la esposa de Urías. Entonces trajeron a la mujer. Y la mujer entonces, mientras compartía con David, en ese momento que charlaban, en ese momento que David compartió, tal vez compartió un manjar, una copa con Betsabé, y luego Betsabé tuvo que responder, ni modo, como era el rey, ¿verdad? Tal vez cuando la vio, le dijo, mira, tú me atrajiste, estoy enamorado de ti, la verdad es que me has caído bien, yo estaba en la terraza y te observé que te estabas bañando, y la verdad, yo quiero estar contigo. Entonces, me imagino que la mujer, no sé qué pudo haber pensado, no sé si le pasó por su mente y haber dicho, ¿qué voy a hacer si traiciono a mi marido Urías? ¿Qué va a pasar si llega a saber que yo me metí, me voy a meter con el rey? No sé si en un momento el diablo le cega la mente al hombre, o le cega la mente a la mujer, o en un momento de esa charla, ¿cómo se llama? Empezaron ¿cómo se llama? A cruzarse palabras de romance y en ese momento llegó la tentación. Llegó la tentación y entonces accedió, pues, Betsabé accedió darle la oportunidad de estar con el rey. Me imagino haber dicho, no sé, tal vez dijo, bueno, estar con el rey es un privilegio, compartir mi vida con el rey y es una de las mejores momentos, oportunidades que tengo, tal vez, ¿va? Tal vez, o tal vez no, ¿ah? Tal vez ella tenía miedo de haber dicho, no, no, mi señor, es que, ¿qué va a pasar con mi marido? ¿Qué va a pasar con mi esposo? Y si lo llega a saber, y bueno, tal vez tenía miedo, temor, ¿va? Y entonces el rey haber dicho, no, no temas, no te va a pasar nada. No, no temas, todo está controlado acá. Nadie tiene el control de la vida de nadie, solo Dios. Entonces, tercer lugar es que cuando ni modo cayeron en pecado, entró el pecado y ahí. Entonces cayeron en tentación, David pecó, cayó en adulterio, la mujer también cayó en adulterio porque era casada, David cayó en adulterio. La palabra dice que la ley en los mandamientos, uno de los mandamientos dice, no cometerás adulterio. Y lo primero que hizo David fue quebrantar el mandamiento, quebrantó el mandamiento. Uno de los mandamientos quebrantar. En primer lugar, pero no solo uno. Quebrantó, o varios mandamientos. Quebrantó codiciando la mujer de su prójimo. Cuando la ley dice, no codiciarás la mujer de tu siervo o de tu prójimo, dice otra versión. Codició a la mujer, decía, y eso lo dice en los 10 mandamientos. Y codició la mujer y pecó. La codició, la deseó, por eso la trajo y cometió adulterio. Entonces quebrantó dos leyes. Entonces vemos aquí, quebrantó la ley. Entonces dice la palabra que cayeron en pecado. Entonces vemos aquí que hoy en día miles de personas, como lo digo, miles de personas están cayendo en el adulterio. Miles de jóvenes, miles de personas están cayendo en adulterio. Hoy se está viendo por medio de las redes sociales, estamos viendo por los medios de comunicación, estamos viendo y oyendo hasta los mismos cristianos y cristianas están cayendo y revolcándose en el pecado. Ya no hay temor. David perdió el temor. David perdió el temor de Dios. David ya no le importó a Dios en ese momento. En vez David, en ese momento, tal vez perdió el temor de Dios o tal vez estaba en el temor y decía, Señor, perdóname.
tal vez su momento, pero perdió el temor y cayeron en trance. Pero si ella hubiera sido, digamos que ella hubiera dicho, no, mi señor, no, no me haga, no, no me toque, va, no, y si no te deja te voy a matar, pues mátame. Hubiera sido una mujer preferido morir que pecar. Pero muchas veces nosotros en lugar de eso no lo hacemos, ¿va? Entonces, así es como entró el pecado. Entonces, pero a causa del pecado, no vaya a creer. Lo que quiero decir es que cuando se comete adulterio o se comete fornicación, hay consecuencias por el acto del pecado. Hay una consecuencia que puede traer el divorcio, puede destruir tus hijos, puede destruir tus finanzas, puede destruir tu empresa, puede destruir tus negocios, puede destruir todo lo que Dios te ha dado, porque de Dios viene todo. Sí, eso es lo que muchas veces la gente no ve. Me decía un amigo, hermano, no sé si está vivo, ya murió, decía, él era juez y decía, una vez que platicaba, decía, déjelo, hermano, déjelo que se vaya la mujer con su amante y va a ver cómo va a terminar. Y a cierto tiempo, cabal lo que él decía, se derrumbaba su matrimonio, se derrumbaba su vida, se derrumbaron sus hijos y todo se le vino abajo a la mujer y la mujer se quedó con los brazos cruzados. Eso es, también al hombre que comete lo mismo que le pasó a la mujer, le pudo haber pasado. Pero como no fue él, fue ella, entonces eso pasa. Cuando es el hombre, también le va a pasar. Entonces vemos aquí, tercer lugar, entonces vemos aquí, en tercer lugar, entonces, mandó a buscar y le trajeron a casa y se acostó con ella cuando acababa de purificarse de su regla, acababa de pararse su menstruación, dice. Entonces, en ese se limpió, se bañó, se purificó, ya, que había pasado su tiempo, su momento, dice. Entonces, porque era pecado, es pecado ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y entonces dice, y ella volvió a su casa, pero quedó embarazada y se lo comunicó a David. Y entonces ella, bueno, pasó el mes, ¿verdad? Pasó y tal vez se miraban de la terraza. No, después de eso, David creo que se quedó ahí todavía, se quedó unos días, se quedó ahí en casa. David no se fue ¿cómo se llama? Acompañar a su ejército. David no sé qué, si no se quedó allí. Se quedó ahí, entonces dijo, bueno, entonces mientras la mujer pasó el tiempo, dice la palabra ahí, pasó el tiempo, ahí dice que pasó el tiempo, y entonces cuando pasó el tiempo, la mujer se dio cuenta que estaba embarazada, que no le bajaba su regla, o no, su menstruación no le bajaba, entonces se dio cuenta que estaba embarazada. Y ella, en ese momento que ella, cuando se da cuenta que está embarazada, entra en un pánico, entra en un temor, entra en una angustia, porque no sabe qué decir, qué le voy a decir a mi esposo. Y va a decir, y va a decir, no, yo no me he acostado contigo para que hayas resultado embarazada. Yo, ¿con quién? Porque era un delito, porque la ley lo castigaba cuando una mujer cometía adulterio. Dice la ley que era apedreada y la ley se tenía que cumplir, que tenía que ser apedreada, y así como iba a pasar con la mujer de uno de sus hijos de Judá, cuando él mismo padre se metió con su propia nuera y él mismo lo quería matar. Pero cuando la mujer le dijo, no, miren de quién es este sello, este bastón, de este manto, él es el padre de este hijo que espero. Y cuando la mujer la dijo, Judá se dio cuenta y dijo, ha sido justa y ha sido más honesta que yo, ha sido más honesta que yo, porque yo sé que yo cometí adulterio, cometió, y era el jefe de una tribu. Entonces, el máximo, el rey, que era el rey que gobernaba la nación de Israel,
máximo que era el rey, ¿quién le podía decir? Es como que uno eligiera al presidente y el presidente está metido en un bar y está prostituyéndose y va uno a meterse a decirle, bueno, usted señor presidente, ¿cómo va a cometer adulterio o fornicación? Entonces uno no puede, porque ¿sabe qué? Nosotros como humanos decimos, ¿qué va a decir? Me va a mandar a matar, me va a mandar a asesinar, o me va a mandar a golpear, ya, o me va a decir a vos qué te importa, vos con qué derecho te metes en mis problemas. Uno meterse a problemas, ¿verdad? Entonces, ni modo la mujer, ni modo cuando ya estaba embarazada, quería ocultar su pecado. El acto del pecado, el resultado del pecado era su embarazo. Y entonces quería ocultarlo y no sabía qué hacer, qué le voy a decir. ¿Qué le voy a decir a Urias? Mira, y entonces corrió y fue al palacio del rey, fue a tocar. Y le dice David, lo abrazó, y sin modo, ¿eh? Como ya era parte de su vida. Lo abrazó David, estoy embarazada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a decir mi marido Urias cuando venga de la guerra? ¿Y qué noticia le voy a dar? ¿Qué hago, David? ¿Qué hago? Mi señora, yo no sé si le decía señor, David, mi amor, no sé, porque esa es una gran historia y averiguar. Y entonces, y David se quedó pensando, ¿ah? Y no puede ser. Y es cierto, sí, ¿por qué no me baja mi regla? Y esto, bueno, tuvo que pensar. Muy bien. Y se puso a pensar y dijo, busquemos una solución, tenemos que encontrar una solución. Y se puso a pensar David en encontrar la solución para poder cubrir el pecado, ¿cómo se llama? Para poder librarse de la culpa del pecado que había cometido. Y entonces dijo, ya sé qué haré, mandaré a traer a Urias, voy a mandar a traer a tu marido y le daré un descanso. Y el descanso le daré unos días que descanse y vaya a acostarse contigo. Y cuando él se acuesta contigo, tú le dices que estás embarazada de él. Muy bien, entonces mire, pues muchas veces nosotros cuando pecamos delante de Dios, queremos ocultar el pecado. Cuando uno quiere esconderse de Dios, puedes esconderte de los hombres, puedes esconderte de tu suegra, puedes esconderte de tu mujer, de tu marido, puedes esconderte de mamá, lo que sea, pero de los ojos de Dios no te vas a esconder, porque hay una consecuencia a causa del pecado. Y eso es lo que muchas veces los hombres y mujeres no piensan, que trae destrucción a su hogar, a su matrimonio, y las cosas ya se pierden, ya no es igual. Tal vez cuando tú vives en la casa, vives en la casa de tu mujer, pero cuando tú pecas, ya no te sientes igual, ya no te sientes libre, te sientes incómodo, te sientes inseguro, no te sientes parte de la familia, porque el mismo pecado te hace sentir mal, incómodo. Entonces llamaron a Urias y Urias viene y entonces cuando llega Urias y le dice, mi rey, ¿cómo está? Qué bueno. Y que cuéntame cómo está Joab. Joab está bien. ¿Cómo está la situación de la guerra que hay entre los moabitas? Pues ahorita todo tranquilo. Estamos esperando el momento que nos ataques, atacaremos, todo está tranquilo. Ah, bueno, ya estoy por ir. Bueno, qué bueno, pero bienvenido, mi rey, yo quiero compartir con usted un momento. Está bien, dijo Urias. Y entonces vino Urias, vino el rey, que invitó a Urias y le dijo, bueno que has venido, mira que tu esposa se encuentra sola y te necesita, pero te voy a dar un descanso mientras charlaban en ese compartimiento de bebidas y todo. Dijo, quiero que tomes un descanso. Y Dios ha puesto en mi corazón de que tomes un descanso. Tomes un descanso de unos días y luego regresarás al ejército para ir a la guerra. Y le dice, mi señor, pero yo no quiero ir a mi casa, porque yo quiero estar, porque mira, Joab y el arca del pacto está allá en el campamento. Y yo no quiero que Joab se quede con el ejército solo, ni tampoco quiero dejar al Señor.
Mire, el hombre tenía más temor. David perdió la postura, perdió, yo no sé qué pasó, si era un hombre muy entregado a Dios, en un rato puede derribar a cualquiera. Y entonces David trata de apaciguar y trata de convencerlo, ¿va? Y entonces, ¿sabes qué, Urías? Bueno, ya llegó la hora, se embriagaron un rato, estuvieron compartiendo, vete a tu casa, anda descansando, a dormir con tu esposa, así. Entonces, mire, pues, cómo quería él que tapar el pecado? La palabra dice en el libro de Proverbios, el que cubre su pecado no prospera. No trate de cubrir el pecado, porque el pecado es pecado y el pecado es una maldición que se llama destructor. La maldición que entró es el mismo Satanás, el ladrón, el devorador y el destructor. El destructor, por eso ahí está, viene para destruir. Y Urías sale y le dice, entonces dice David, bueno, que te vaya bien, adiós. David creyó que se había ido, pero viene él, dice que ebrio, Urías se quedó con los siervos de David, se quedó dormir con los siervos, se quedó en la habitación de los siervos, donde estaban los servidores de David. Y entonces dice que se quedó dormido ahí. Y nada, no se dio cuenta David. David dijo, me libré del pecado. Me libré del pecado, gloria a Dios. Estoy libre, gracias, Señor. Tal vez se acordó de Dios. O tal vez estaba, ay, perdóname, Señor, sé que pequé. Y tal vez no era la actitud del arrepentimiento, solo digo, pero no se arrepintió. Solo dijo, perdóname, bueno, cometí pecado, pero bueno, yo sé que caí, bueno, tal vez así hace uno. Cuando uno peca, bueno, pequé, ya pequé. ¿Y qué? Ni siquiera me arrepiento. Entonces, y así fue, ¿va? Y cuando se levanta David por la mañana y llama a sus siervos y les sirven el desayuno y dice, y Urías, y cuando va a ir a ver, perdón, se fue Urías a su casa, no, ahí se quedó a dormir con nosotros, se quedó, sí. Entonces, y fue a ver David, ¿qué haces aquí, Urías? Yo te di el descanso para que fueras a dormir a la casa de tu esposa, estás sola. ¿Por qué la dejaste sola? Si te di un descanso, ve, no la dejes sola, te necesita. Aprovecha el descanso. Pero bueno, ahora que ni modo te quedaste, se va a bañarte, mira, y después te venís a comer conmigo. Y pasó todo el día desayunando, y pasó y ahí platicando, caminando con él, almorzó, y luego dice por la tarde, volvieron y cenaron, y luego lo emborrachó otra vez. Dice que David emborrachó a Urías, lo emborrachó. Mire cómo es el mismo mal estaba haciendo daño a su propio enemigo. Tal vez para que se ahogara y se muriera, o tal vez para que se muriera de frío afuera, o tal vez tal vez para que culparan a Urías del acto del pecado que no había cometido. Bueno, tal vez no había pecado en ella porque era su esposa. O sea, no es pecado cuando es su esposa, sino tal vez no quería saber Urías el pecado que su mujer había cometido, ¿eh? A veces uno piensa y uno se imagina y se pone a pensar qué pasará, qué va a suceder, qué va a pasar. ¿Es verdad? Así pasa. Entonces, y Urías dice que se emborrachó y se quedó acostado en la entrada de su palacio del rey, se quedó ahí toda la noche se quedó él ahí. Y David durmiendo en sus laureles, confiado que ya se había librado del pecado. Él estaba tan seguro. Y cuando se levanta y se da cuenta que Urías está dormido en la puerta de su palacio. Y le dice, ¿qué haces aquí? Urías, ¿por qué no haces caso? ¿Por qué no me obedeces? Si soy tu rey, deberías obedecerme. Te dije que te di un descanso y te fueras con tu esposa y tú me estás deshonrando. Él no estaba deshonrando y ya le decía, no, mi rey, yo no lo dejaré. Yo siempre quiero estar a su lado, velando por usted, cuidando por usted, como lo hago con el ejército.
Y David quería borrar el pecado. David quería cubrir el pecado e ignorar el pecado. El pecado ya no se puede anular. El pecado está hecho. Hecho está. Mucha gente no piensa en eso. Mucha gente no piensa que cuando comete el pecado, no piensa las consecuencias que van a venir, no piensa la maldición que va a entrar, y ellos piensan que todo va a ser normal, todo va a ser igual. No, hay un cambio, que cambia, todo cambia, hermano, cambia, ya no hay confianza, la esposa pierde la confianza, ya no se siente segura por lo que hizo, ¿va? O sea, ya no se siente seguro el esposo cuando la esposa falla, ya no hay seguridad, ya no hay confianza, ya hay mucha duda, ya hay mucho temor, ya no uno vive tranquilo, porque media vez se comete el pecado, así es, queda como decir una marca, una cicatriz ahí. Entonces vino David, dice, entonces él no hizo caso. Entonces dice David, envió un mensajero a Joab pidiéndole que enviaran a Urías el Eteo. Dice, entonces mandó a llamar a Joab. ¡Joab! Entonces le escribe una carta a un siervo. Quiero que vayas al campo de batalla y le entregues esta carta. Entonces mandó el mensajero, un siervo, y le dice, mira, Joab, quiero que me pongas a Urías frente a la batalla. Quiero que me lo pongas ahí. Muy bien. ¿Sabe qué? Estaba enojado David. David estaba enojado, estaba furioso, estaba molesto. Porque él quería que Urías se acostara con su mujer, y cuando su mujer se despertara y la mujer le dijera, Urías, estoy embarazada. No. Pero ahora tú se pregunta, ¿por qué él no hizo caso? Porque fue Dios, como dice la palabra, él pone el hacer como el querer. Todo el acto que pasó, todo lo que sucedió, porque Urías no quería, porque Dios le puso que no se fuera. Te vas a quedar aquí dormido. Quédate aquí dormido. Las consecuencias del pecado que cometió David no lo vas a pagar tú, lo va a pagar él. Así que no me importa si sea mi rey, no me importa si sea ungido, no me importa si sea mi escogido, pero él tiene que pagar su pecado y tú te vas a quedar, porque Dios le habla a nuestro espíritu. Y el otro se quedó ahí, obedeciendo a Dios. A veces cuando pasan las cosas no pasan solo por pasar, las cosas no pasan por pasar porque Dios las permite, las permite. Y por eso David quería ocultar ese pecado, pero era imposible. No se puede ocultar el pecado. Entonces, por esa razón, David estaba molesto con Urías, molesto, porque quería que a la fuerza quería que Urías se fuera a acostar para que le echaran la culpa, para que la mujer también lo culpara o le dijera, mira, estoy embarazada de ti, cuando el hijo que tenía no era de él. ¿Cómo le estaba encaramando a David su hijo, encaramando a Urías cuando no era de Urías? Y Dios le puso a Urías de no aceptarlo porque no era tarea de él, no era, porque Dios no es malo, Dios no es actor de mal. Pero al final entonces dice la palabra aquí, ¿verdad? Oiga, entonces dice David, envió, dice, después de ella volvió a casa, pero quedó embarazada y se lo comunicó a David. Y entonces David envió un mensajero a Joab pidiéndole que enviara a Urías el Eteo. Y cuando llegó Urías, a David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo iba la guerra. Después le dijo, baja a tu casa, descansa. Cuando Urías salió del palacio, dice, de David, mandó detrás de él un plato de su propia mesa, dice, un plato de comida, haber dicho, llévate esto para tu casa. Como dicen unos, llévese eso, hermano, llévese su plato de comida, llévese esto, ¿va? Entonces David le dijo, llévate esto para tu casa, llévate, te lo regalo, llévate con todo y plato, tal vez era de oro, de plata, no sé, y ve a comer con tu esposa. Ya, no, Dios no le agrada, dice, a Dios no le agrada que nosotros tratemos de no reconocer el pecado. Hay que reconocer el pecado.
Mire, cuando uno comete pecado, mejor, yo sé que tal vez es avergonzoso, tal vez sí es avergonzoso decir, mire, ¿de qué? Perdone, disculpe. Y sé que va a doler, tal vez a la familia va a doler, tal vez a uno por no dar su brazo de tercer, no lo dice. Pero es mejor que decía mi pastor, o decía un maestro, es mejor que 99 colorados, no, es mejor que uno colorado que 99 descoloridos. ¿Qué? Porque es así. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros no queremos reconocerlo? ¿Por qué nosotros toda la vida cuando pecamos no reconocemos a Dios que hemos pecado? Me echo una fumadita, un cigarrito, para ahí, no es pecado. Me echo una bailadita con el lentío ahí, no es pecado. Hago tal cosa, no es pecado. ¿Ya? Cualquier cosa que yo hago que no está aprobado por la Biblia, que no está aprobado por la iglesia, que no está aprobado por Dios, es pecado. Si Dios no lo aprueba, la iglesia no lo va a aprobar, tampoco va a aprobar tu casa. Pero ni modo, ¿eh? Yo no sé qué pasaría, qué pasó cuando la mujer resultó embarazada, yo no sé cuál fue el resultado, no sé qué le dijo a su familia, se lo contó, no se lo contó, o ella se quedó callada, pero todo el mundo podía ocultar su embarazo. ¿Qué pasó? ¿Le dijo la verdad o no se lo dijo? A veces algunas mujeres son valientes, mejor se lo digo, porque ni modo, lo hice, ya pequé. ¿Ahora qué? Algunos parecen que ya como que están destinados al malo, ¿ah? Que cuando pecan, para ellos ya es tan normal, léete con una, con otra, igual, tan normal, que ya no les tiene miedo al pecado, pero ya todos modos ya está condenado. Como dice la palabra, cuando un hombre dice, un hombre que anda buscando a las casas de las viudas y buscando a las mujeres débiles y viudas que fueron lastimadas y por la destrucción de su matrimonio, dice que van esos hombres adúlteros y van en busca de esas mujeres heridas y se meten con ella y después las dejan, se meten con otra y la dejan, se meten con otra y la dejan porque ellos están predestinados a la condenación. Ellos ya están condenados, dice la palabra. Es raro que alguien se arrepienta y diga, Señor, perdóname. ¿Mm? ¿Se acuerda ahí está como usted dijo, aquel hermano que vino enfermo? Sí, ustedes lo conocen, pecaba y hacía de todo, y para él era normal. Yo me acuerdo que una vez le evangelicé, llegó a la casa, le evangelicé, le dije ya, y todo, y le empecé a hablar, y dijo, no, sí es cierto, sí, pero bueno, yo sé que voy a luchar, voy a cambiar, pero le pido a Dios que ahí ora por mí. Mire, hermano, él agarraba y se metía con una y con otra. Hasta vino aquí vino y se sentó. Cuando yo no lo reconocí, ¿verdad? Cuando venía ya flaco, consumido por el pecado. Ahí está. Así termina uno. El pecado es muerte, dice la palabra. El alma que pecar, esa alma morirá. La paga del pecado es muerte. Mata tu vida espiritual. Tal vez físicamente no, como fue Adán y Eva cuando le dijo a la serpiente, no, puedes comer del fruto, no morirás. Y ya, el fruto era el pecado. Y cuando cometieron el pecado, ¡pum!, espiritualmente murieron, dice. Por eso dice que espiritual no miraban, ellos no miraban con su carne, no miraban su naturaleza. Ellos no miraban que está desnudo, pero cuando pecaron se le abrieron los ojos naturales y se vieron que está desnudo, se avergonzaron entre ellos mismos. Y está, el mismo pecado de la vergüenza. La mujer samaritana quiso cubrir su pecado cuando el Señor le dice, llama a tu marido. Llegó Jesús a Samaria y le pregunta a la mujer cuando llega al pozo y le dice, dame un poco de agua. Y le dice, no, yo no te puedo dar porque tú eres judío, yo samaritana y no nos llevamos, somos enemigos y yo no sé por qué tú me estás pidiendo. Y además que no tienes cómo sacar el agua, pero si tú me das de este agua, yo te daré agua de vida que correrán
en tu interior ríos de agua viva. Y entonces le dice, y entonces yo, si tú me das ese agua, ya no vendré a traer aquí. No, no estaba hablando de la espiritualidad, no del agua literal, ¿no? Y entonces cuando le confronta al Señor, le dice, llama a tu marido, le dice, ¿verdad? Y le dice, llama a tu marido. Y entonces dice ella, ay, Señor, ¿qué marido si no tengo? Y mira pues cómo era. Tal vez pensó la samaritana, pero si lo vemos así, tal vez la samaritana en ese momento se enamoró de Jesús, humanamente, porque es así. Se enamoró de Jesús y ha dicho, ahora está hermoso, guapo, me gusta, ¿va? Se enamoró de Jesús. Se ve enamorado y ha dicho, no le voy a decir que tengo marido. Y así que cuando yo lo acepto a él, lo voy a mandar a la China al que tengo, ¿ah? Porque ella ya estaba acostumbrado a esa vida. A ella no le importaba mandar a la gente. Hay gente que así vive. Y entonces le dice, llama a tu marido. Pero Señor, ¿qué marido? Si no tengo, dice, no tengo. Pero como el Señor era un profeta y él todo lo sabía todo, y le dice, 5 maridos has tenido, 5 has tenido. ¿Me entiendes? ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? 5 has tenido. Y el que tienes ahora, no dice el que tuviste, no. Y el que tienes ahora presente, no es tu marido. ¿Y cómo lo sabes? Yo solo sé que el único que lo puede saber es el profeta de Dios. Sí, yo soy el profeta, le dijo él. Con él hablas. Soy el profeta. Y entonces ella se dio cuenta que descubrió. Dios descubre el pecado, aunque te escondas, te vayas en los mejores moteles, en los mejores hoteles, te escondas, te metas bajo del túnel, te metas bajo de la tierra, donde quieras que hagas tu acto, de todos modos, para Dios todas las cosas son transparentes. Los ojos de Dios penetran la tierra, penetra el infierno, penetra en tu mente y tu corazón. No te puedes ocultar, porque Él lo sabe todo. Y aunque te encierres y entra en la plena oscuridad de la noche, y aunque te todo Él lo mira. Para Él, dice, para mí, para Dios, dice, para Él, dice, en la plena medianoche oscura, y en el mediodía, en el pleno día de la luz, le es igual, dice la palabra, le es igual. Entonces no puedes esconderte, porque es luz. Eso es lo que pasa, ¿va? Y entonces Urías desobedeció, ¿va? Y entonces David se enojó y se molestó, se enojó. ¿Y sabe qué hace? Como está, la verdad estaba endemoniado David, se le metió el demonio. El destructor, porque destruyó la vida de Betsabé, destruyó el matrimonio de Betsabé y ahora quiere destruir la vida de Urías. Y dice, y manda una carta a un mensajero y le dice, por favor, quiero que, mira, general Joab, por favor, quiero que me pongas a Urías frente del batallón. Y dice que así lo puso claro, David lo escribió, para que lo maten a él primero, dice. Y entonces Urías no obedeció a David y estaba molesto porque no quería saber nada del pecado. De cierto, la gente no sabía el pecado, solo ella, David y la familia, tal vez los que sabían del rey. Nadie decía nada porque era el rey, pero Dios lo sabía todo. Y mandan a Urías y le dice, cuando lee la carta, Joab dice, ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Qué hizo Urías? ¿Qué hizo Urías para que David lo mande a fusilar, que lo maten? ¿Qué hizo? ¿Qué le faltó respeto? ¿Qué fue que cometió? ¿Qué fue a hacer Urías allá con el rey? ¿A qué llegaron? ¿Qué discusión? ¿Qué pasó? No puede ser. ¿Cómo es posible que el rey está mandando a matar a Urías? Y entonces dice, está bien, dice, bueno, Urías, ve y preséntate, ve al delante del pelotón, del ejército, y estamos listos para la guerra. Y cuando empezó la guerra, dice que empezó la guerra
y él fue el primero que lo mataron. A Urias lo mataron. El mismo David lo mandó a asesinar. La palabra lo dice, él lo mandó a asesinar. No dice que lo mataron los filisteos. Eso es, lo mandó a asesinar porque lo puso al frente cuando él era su amigo, ¿eh? Y mataron a Urias. Matar a un hombre, matar y derramar una sangre inocente, derramar sangre inocente es un gran pecado delante de Dios. Una persona que asesina a su hermano, o asesina a su propia mujer, o marido, o hijo, o asesina a alguien, sea su prójimo, es un sanguinario. Esa persona se vuelve asesino porque derrama la sangre inocente, como fue en el caso una persona que no tiene amor, que no tiene perdón, que no tiene lástima, que lo mira como cualquier basura. Así como hizo Caín cuando le entró el odio solo porque el Señor le recibió la ofrenda a Abel. Y Caín agarra una piedra y ¡pum! Se lo estrella en la cabeza ¿de qué? De Abel. Y lo mata. Y cuando el Señor le dice, Abel, ¿dónde está tu hermano? ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué hizo Caín? Caín es cierto que tenía su mal carácter, pero sí, Señor, perdóname, Señor, está bien, era obediente, a pesar de sus errores, defectos, pero cuando mató a su hermano y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? No sé dónde está. ¿Y por qué me preguntas de él? ¿Acaso yo soy su guarda o soy su protector? Yo no tengo nada que ver con él, no sé. Y discute y se enoja con el Señor y lo confronta, dice. Estaba leyendo el libro de Salmos, capítulo 75, dice. No levantes el puño contra Dios. No levantes tu puño contra el cielo, porque no confrontes al cielo. No confrontes, no levantes tu puño contra Dios y no confrontes al cielo, dice. ¿Y sabe qué quiere decir eso? No sabes con qué te estás metiendo. No sabes a quién estás retando. Está hablando Dios. Y no me tientes para que yo no te tiente. ¿Ya? Porque está diciendo, la ira puede venir sobre ti y te puedo borrar sobre la tierra. Entonces, matar a Urias, ese es lo peor, que una persona mate a su hermano. Y David no le importó, yo soy el rey y Dios, yo tengo la autoridad de Dios y yo puedo hacer lo que yo quiera. Sí, mientras Dios te lo diga. Si Dios no te dice nada, no puedes hacer nada. David se adelantó a hacer algo que Dios no lo había ordenado. Porque de todos modos, Urias era inocente. Y también la mujer era inocente, pero ni modo, como era rey, ni modo se tuvo que obedecer, ¿va? Pero al final es que, mire, entonces vamos y pusieron. Cuarto lugar, entonces vemos y se pusieron ahí al frente, ¿va? Y lo pusieron, hubo la guerra, y mataron a Urias. Y David, y entonces mandaron un mensajero a David y diciendo, David, tu mejor amigo Urias ha muerto en el batallón. Y David dice, me libré. Se libró de Urias. Se libró tal vez de discusiones. Tal vez se libró de decirle al público, David, el rey, violó a mi mujer. Tal vez haber dicho, tal vez me hubiera acusado, me hubiera publicado mejor. Me lo he hecho aquí. Y la mujer, ni modo, ¿va? Y la mujer nos enseñó. La mujer se andaba escondiendo de Urias. Sabía que Urias estaba ahí. Sabía que Urias estaba ahí en la ciudad. Y ella se escondía. Y tal vez yo no sé si clamó a Dios. Yo no sé si rogó a Dios y ha dicho, Señor, por favor, ten misericordia, perdóname. Mi esposo está aquí. ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? He pecado contra ti. Señor, ¿qué hago? Yo no sé. No sé si clamó, no sé si rogó.
¿Qué le voy a decir? ¿Y ahora qué puedo decirle? Tal vez, mire, tal vez Dios no lo permitió que se fuera a enojar y a pelear con su esposa, Urías. Y tal vez Urías no quería publicar esto delante del pueblo por el pecado que cometió David, porque era un pecado que sí lo podía condenar. Pero bueno, lo dejó ahí. Lo dejó ahí. A veces no sabemos cómo resolver el problema. Pero David también se cegó, el diablo lo cegó y le confundió su mente y quedó entorpecido, porque ni siquiera se fue a arrepentir. Número 5, entonces, y dijo, baja a casa y descansa. Y Urías salió del palacio de David y mandó detrás de él un plato de su propia mesa. Y Urías, dice, acostó a la entrada del palacio con los siervos y dice del rey y no bajó a casa. Cuando David supo, le dijo, no acabas de llegar de un viaje, ¿por qué no bajaste a tu casa? Urías le respondió, el arca de Israel y de Judá viven en la tienda de la campaña, mi general Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Cómo puedo yo ir a casa para comer y beber y dormir tranquilo con mi esposo cuando estamos en guerra? Cuando estamos en guerra. ¿Cómo puedo ir a decirle, sí, voy a descansar? Mientras mi general, mire, él respetaba a David, respetaba a su general, porque la palabra dice, como dice la palabra, dice, y había que había, cuando el centurión y el centurión en general, por eso el centurión dice ahí, el Señor pone el ejemplo del centurión y dice, Señor, puedes sanar a mi siervo, no soy digno que esté bajo mi techo, yo también tengo soldados bajo mis órdenes, le digo a este que venga, él viene, le digo a este otro, quédate y este queda, y a este otro le digo, haz esto, lo hace, porque yo también estoy bajo autoridad. Muy bien, así es. Y eso era lo que estaba haciendo ¿qué? Urías. Y Urías respetó y honró a David, no le faltó respeto, no lo ofendió, no lo criticó, no lo maldijo, ni estaba molesto, sino él no estaba tranquilo. Porque ahí dice que no estaba tranquilo y dice, ¿cómo es que me llamaste? Me trajiste para que yo vaya a dormir, a descansar a mi casa y a dormir con mi esposa, cuando mi general está al frente de un gran batallón para luchar contra los enemigos. Y está allí. ¿Y cómo yo puedo estar tranquilo cuando yo también debo de estar ahí peleando por mi patria, peleando por mi rey, peleando por mi esposa, mi familia? Porque todos tenemos que hacerlo. Si usted tiene que pelear, porque pelee, pero no pelee contra el diablo, no pelee contra su mujer y marido, pelee contra el diablo, porque el diablo es el autor del mal. El diablo está viendo de qué manera quiere destruir tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tu empresa, tu negocio, tus finanzas, y te va a tirar al suelo si tú no haces caso. Si tú no obedeces a Dios, si tú no entiendes a Dios, muchas veces hay hombres que han destruido su vida y muchos han pecado. Yo oí siervos que conocí en mi iglesia, siervos que el Señor los usaba, pero cuando supe que andaban en pecado, practicaban el adulterio y estaban revolcándose con los hermanos, ¿sabe qué? Sus hogares se destruyeron de los hombres siendo siervos de Dios. ¿Y ahora usted qué? ¿Usted qué es miembro? ¿Qué se cree usted? Dígame. Si el diablo destruyó a un siervo, ¿y usted qué? Entonces, por eso hay que tener cuidado. Hay que alejarse de la abominación del pecado. Aléjese de la mujer ajena. Hombres, aléjese de la mujer ajena que está destruyendo su vida. Oh, mujeres, aléjese de los hombres ajenos, porque ahora también eso está pasando. Hoy ya está igual, ya no es como antes. Hoy está igual. Las mujeres están traicionando al marido y al marido a las mujeres. Y por eso hoy y cada día se está aumentando el pecado. Y sexto lugar, entonces dice la palabra aquí, muy bien, oiga bien, entonces dice la palabra, Urías respondió, el arca de Israel y de Judá viven en la tienda de la campaña y el general Joab y sus oficiales, dice, acampan al aire libre. ¿Cómo puedo yo ir a casa a comer y a beber y a dormir con mi esposa cuando Jehová, dice, oiga bien, cuando Jehová, por tu vida, que no haré tal cosa?
Dice, oye, se lo dijo al rey, le pido a Jehová que no haré eso. Jehová, le pido que, Señor, yo no voy a ir a dormirme con mi mujer. No quiero irme a mi casa, Señor. Y no quiero, ni le estoy faltando respeto a David, ni tampoco quiero dejar a mi pueblo, a mi ejército abandonado, cuando yo también tengo la responsabilidad de ir a pelear. Entonces, todos necesitamos pelear, hermano. Cuando estoy hablando de pelear, se refiere que ore, que ayune, que se congregue, que busque, ore y ayune, congréguese y sirva, porque usted puede ser un soldado. Si no está metido en un ejército, usted es presa para el diablo, para que lo destruya. Por eso hay un ejército. Nosotros somos un ejército. Por eso la iglesia es un ejército. Por eso la iglesia es una casa donde todos somos parte del ejército de Dios. Todos. Pero ¿qué pasa? Que usted no pelea. Mire, Urias no estaba tranquilo. Dice, yo no estoy tranquilo. ¿Cómo es que Joab, mi general, está allá frente a los batallones, frente a los ejércitos del mal? Y entonces, y yo aquí tranquilo y ellos peleando. No, yo no me siento tranquilo. Yo soy parte de esa guerra, yo soy parte de este reino, yo tengo que luchar, yo tengo que pelear para salvar a nuestro rey, salvar a nuestra tierra, salvar a nuestra patria, a nuestros hermanos. No, él no quiso ir, él no estaba tranquilo, pero David lo que le importaba era matarlo y borrarlo de la tierra. Hay gente que es así, hay gente que está dispuesto a preferir más el mal que el bien, preferir más el pecado que el mal. Entonces Urias respondió, entonces dice, oiga, por Jehová, por Dios, dice, por Jehová, por Dios, dice, y por tu vida, le dice al rey, que no haré tal cosa. No voy a ir, mi Señor, no voy a ir y no voy a ir. No quiero ir a comer a mi casa, no quiero ir a beber y no quiero ir a acostarme con mi mujer. No voy a ir. Yo voy a estar aquí en tu puerta y tu palacio. Y si debo morir por ti, moriré por ti. Él estaba dispuesto a morir por el rey. Usted muera, de su vida por el Señor. Está dispuesto a morir por usted. No que muchos le dan la vida más, le ponen más énfasis a la vida a la mamá, al papá o al hijo, al yerno, que a Dios. En lugar de decirle, prefiero morir por ti, Señor, no me importa. Ah, no. ¿Ya? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted como papá? ¿Qué hace usted como mamá que ahorita le aparece un asesino y le pone un arma? ¿Qué hace usted? ¿Pone usted adelante a su hijo o se pone usted al frente? ¿Ah? ¿Qué hace usted? Dígame. Dios dio a su hijo. Vaya, entonces yo sé que usted defiende a su hijo. ¿Usted sería capaz de dar su vida por su hijo? ¿Ah? Entonces, Dios lo defiende a usted. Dios lo defiende a usted. Él da su vida por usted, pero usted no da su vida por él. Porque a usted no le importa. Ese hombre no le importaba, dice, no voy a ir y no quiero, yo quiero estar con mis hermanos y quiero pelear junto con ellos. Si morimos, morimos todos, y si vivimos, vivimos todos. Como dijo Pablo, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Él. Pero nadie quiere eso, nadie quiere pensar en la muerte. Nadie quiere pensar en la muerte. Ni siquiera pensemos en la muerte. Ni siquiera hablemos de la muerte. Todos le tienen miedo a la muerte. Todos le tienen miedo a la muerte. Todos le tienen miedo a la muerte. Nadie se quiere morir. A veces yo también he dicho, bueno, no morir, así lo he confesado, ¿ah? Pero si Dios dice, aquí nada más, ahí ya no puedes hacer nada. ¿Sí? Entonces voy y dice, Urías respondió, entonces dice, y David le dijo entonces, bueno, quédate aquí, por hoy y mañana te despediré. Así, pues Urías se quedó aquel día en Jerusalén. Al otro día David lo invitó a comer y a beber con él, hasta que lo embriagó. Pero dice, oiga bien, pero por la tarde Urías no bajó a su casa, sino que se quedó durmiendo con los servidores del rey. A la mañana siguiente David le envió una carta
Cuando lo vio a Urias estaba enojada, entonces lo mandó. Y entonces en ella decía, en esta carta, ahí está, en ella decía, está diciendo la carta, pero Urias dice, en ella decía, ponga a Urias en la parte más peligrosa de la batalla y déjalo para que lo mate. Déjalo ahí para que lo destruya, lo mate. Así dijo el rey. Y el Nimrod, como era el rey,